Mientras Hong Kong atraviesa una instancia de pujanza económica, crecen los movimientos independentistas por lo que es la cada vez mayor intervención de China en la política doméstica. Vemos un informe y lo comentamos. Ni China ni el Reino Unido consideraban que Hong Kong tuviera demasiado valor cuando el Imperio Británico la recibió en cesión a perpetuidad en 1842 tras la Primera Guerra del Opio. Entonces, el premier británico Lord Palmerston la definió como una isla estéril que jamás será un centro de comercio. Pero el siglo XX se encargó de demostrar que estos vaticinios eran erróneos. Tras la Segunda Guerra Mundial, Hong Kong se convirtió poco a poco en uno de los principales enclaves financieros y comerciales mundiales. Con una moneda estable, apertura a comercio exterior, gasto público y una burocracia mínima, el ingreso per cápita de Hong Kong se disparó. En 1960 era similar al de algunos países africanos. 50 años después, se ubicaba en valores similares a los del Reino Unido. Es que sin gozar de recursos naturales y teniendo que importar alimentos y materias primas, Hong Kong se volvió próspero gracias a un incremento poblacional, a un proceso de industrialización iniciado en los años 50 y a su estatus de centro de finanzas internacional y paraíso fiscal. El pasado 1 de julio se cumplieron 20 años del reintegro de Hong Kong a China. Durante estas 2 décadas, el territorio mantuvo su autonomía del gigante asiático que hasta aquí respetó el principio de un país, 2 sistemas, la política impulsada en 1984 por el entonces presidente de la República Popular China, Deng Xiaoping, que reconocía y aceptaba la coexistencia de otros sistemas económicos y políticos, incluyendo al capitalismo, dentro de la República Popular. Esto permitió a Hong Kong continuar con su sistema político, incluyendo su propia bandera y su idioma oficial, mientras conservaba su estatus de región administrativa especial, en la que convive una mayoría china de origen cantonés con minorías indias, filipinas, indonesias, pakistaníes y vietnamitas, además de occidentales que trabajan en los sectores financieros y comerciales. No obstante, los últimos años mostraron hechos que evidenciaron un cambio de actitud de China. En 2014, Beijing impuso restricciones en el sistema electoral de Hong Kong, lo que generó protestas. En 2016, el gobierno chino intervino en las elecciones del Consejo Legislativo, presionando para expulsar a los críticos del régimen. Las presiones continuaron tras el arribo de Xi Jinping al poder en marzo de 2013. El intervencionismo provocó entonces el surgimiento de movimientos independentistas y el crecimiento de protestas masivas. Estas divisiones amenazan ir en aumento a medida que se acorte la distancia con la fecha límite de 2047, cuando China ya no esté obligada a mantener la autonomía acordada con el Reino Unido. La llegada de una nueva generación de dirigentes cada vez más politizada hace predecir también una dura batalla política por el futuro de la pequeña y pujante Hong Kong. Un país, 2 sistemas. ¿Puede seguir adelante eso, Natalia? Bueno, lo que está todo el mundo poniendo sobre la mesa es que hasta ahora lo que viene siendo es un país nomás. Y un presidente que se ha mostrado, Xi Jinping, un poco simpático hacia Hong Kong. Como secretario del Partido Comunista está en el poder desde 2012, como presidente desde 2013 y no había ido a Hong Kong, fue ahora en el contexto de... Muy acompañado fue. Exacto, muy acompañado y muy distante de donde ocurrían estos hechos. Los hechos son las protestas de los hongkoneses por verse cercenados de algunas de sus libertades. Entonces, verdaderamente lo que estaba ocurriendo en Hong Kong puso sobre la mesa también el escenario de que si alguna vez se pensó que Hong Kong
podía cambiar a China en materia de derechos humanos y libertades, ¿no? Sí. China es imparable en otros aspectos, sobre todo en la cuestión económica, que es bastante capitalista en su actitud y demás, y una economía de mercado muy potente. Pero lo que está pasando es que China quiere cambiar a Hong Kong. No hay indicios de que esto vaya a aflojar, y yo creo que 30 años, que son los que faltan para ese acuerdo establecido cuando se la traspasó nuevamente a China desde el Reino Unido, no son nada en tiempos chinos. Y yo creo que va a haber cada vez más problemas con el independentismo hongkonés. Hablábamos de la República Popular. De que Xi Jinping llegó muy acompañado, acompañado por muchísimos miles de militares que desfilaron haciendo una prueba de poderío importante, ¿no? Es que un país, dos sistemas entra en contradicción con la coyuntura, es decir, con lo que vivimos hoy, lo que hablábamos en el programa, sobre un Xi Jinping que es el campeón del libre comercio, y cuando hablamos de dos sistemas, estamos hablando de un sistema comunista y un sistema capitalista. En realidad en eso se funden allí en Hong Kong. Hong Kong que no tiene constitución, sino que lo más parecido es la ley básica. Sí. Esa ley básica que es la que regirá hasta 2047, por la cual tiene autoridades propias, pero ojo, los cargos más representativos, los cargos más importantes son designados por Beijing. Me pareció que querías apuntar algo. ¿Tenías algo para apuntar? No, el modelo económico financiero que muchos toman como referencia, que yo creo que es aplicable únicamente ahí, digamos, y con las condiciones que se da en Hong Kong, por eso el tema de algunos indicadores que lo dan con un altísimo ingreso per cápita y demás, tienen que ver con el rol comercial y financiero que cumple Hong Kong, no con un modelo viable en otra parte del mundo. Eso es lo que querías decir. Apuntar nada más. Muchas gracias. Nos vamos al último corte y ya volvemos.